hace referencia en muchas ocasiones acerca del amor de Dios. La palabra nos habla de que el Señor es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y el Señor muestra su amor para con nosotros, que aún con nuestros errores, Cristo murió por nuestra vida. Y tenemos los ejemplos del amor, aunque a veces para los hombres es difícil entender el amor de Dios. Y la palabra de Dios dice que el amor del Señor sobrepasa todo entendimiento. A veces uno dice, no puedo comprender el amor de Dios en ciertas situaciones, en ciertos momentos de la vida quizás, pero la Escritura nos habla acerca de que el pueblo de Dios atravesó dificultades, momentos duros para su vida. Pero Dios envía sus promesas para que puedan comprender que ese tiempo pasaría, que el tiempo de la dificultad, de la aflicción, de la vergüenza, de la deshonra, el tiempo en su vida terminaría para dar paso a algo nuevo, para dar paso a algo diferente. En el libro de Isaías, la palabra de Dios nos habla y hace referencia a la herencia de los hijos de Dios, a la herencia de los siervos del Señor. Pero no solamente hace referencia a esto en este capítulo, sino que el Señor nos da como ejemplo una mujer desamparada, una mujer viuda que ahora está sola, que está abandonada. Una mujer viuda en la antigüedad era un sinónimo de alguien que estaba maldecido, alguien que no podía tener hijos, una mujer estéril. Era motivo de deshonra, era una humillación, era todo el proyecto que tenía. Una mujer viuda estaba como condenada a la pobreza. Si no tenía sus hijos, si no tenía allí aquella mujer manera de poder llevar su sustento, entonces era una mujer que estaba librada a la buena de Dios. Por eso cuando se recogían las espigas en el campo, debían, por mandato de Dios, dejar que lo que cayeran sean para aquellas personas extranjeras, para los pobres y para las viudas, porque era la esperanza de que ellos pudiesen tener un alimento. Bueno, el Señor utiliza este ejemplo, la mujer estéril, la mujer viuda, la mujer desamparada, la mujer abandonada, haciendo referencia. Cuando la Escritura nos habla acerca de la mujer, nos habla acerca de la iglesia, y podemos tomar ese ejemplo, porque la palabra nos habla también acerca del esposo, y hace como referencia también a aquellos que siguieron, y hace referencia a una mujer que sigue a su esposo, pero a un esposo que no pudo darle nada. La Escritura también hace referencia a los amantes, pero aquí, en esta palabra, el Señor habla de un regocijo y de una bendición futura, de una bendición que viene en camino, de un tiempo que se termina para dar paso a algo diferente. La Escritura nos habla de que en un momento un ángel salió a medir, dice la palabra: alcé pues mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije: ¿a dónde vas? Y me respondió: a medir Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y su longitud, haciendo referencia a la bendición que vendría, a la expansión que necesitaban para que esa bendición pudiese entrar. Y aquí el Señor nos da esa misma idea de una bendición que crece, de un tiempo de lágrimas que se termina, de un tiempo de soledad que se acaba, de una condición de humillación, porque eso es lo que ellos estaban viviendo en el exilio. La esterilidad. ¿Quién piensa en tener hijos en medio del cautiverio, en medio de la situación difícil, lejos de su hogar, sin esperanza? ¿Qué persona hoy que está huyendo de la guerra, escapándose a otras ciudades, está pensando en quizás en traer sus hijos al mundo como un proyecto, cuando ve que todo a su alrededor se está destruyendo, cuando ve la dificultad, las lágrimas, la tristeza? Bueno, en aquel momento, para ellos esto representaba la deshonra, representaba en su vida la amargura, representaba la soledad. Y el Señor le habla y le da una palabra maravillosa, la cual el apóstol Pablo citó también, haciendo referencia en este capítulo
aquellos hijos, aquella bendición que vendría en camino, aquella descendencia que a pesar de que podía ser ninguna en este momento, vendría a ser mucho más grande. En aquel momento, los hijos de Dios, la nación de Israel, las promesas. De hecho, el título de este capítulo dice: el amor eterno de Jehová hacia Israel. Esto es en la versión Reina Valera. En otras versiones encontrarás que dice: el eterno amor de Dios. Ahora, y esto es cierto, el eterno amor de Dios no es para con una nación, para con un pueblo, sino que el eterno amor de Dios es para todo aquel. Cuando se acercaron al Señor, le dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos están allí, te buscan. El Señor dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, son los que sirven a Dios, son los que escuchan la palabra de Dios para ponerla por obra. Los que me aman son los que cumplen mis mandamientos, los que guardan las promesas. Mas dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el capítulo 54 del libro de Isaías. Capítulo 54 del libro de Isaías. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche. Libro de Isaías, capítulo 54. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: regocíjate, oh Israel, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues, no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Dice esta palabra: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Cuando Pablo nos hace referencia a esta idea, podemos entender que hace alusión a que los hijos de este tiempo, a que los hijos de Dios, luego de que el Mesías viniese a la tierra, serían muchos más. Si bien podemos hacer una comparación en cuanto al tiempo, en cuanto a la sociedad, y hoy entendemos que nunca en la tierra hubo tantos habitantes como hoy en día, y si los hubo en algún momento, era imposible poder medirlos como hoy, poder censarlos, poder contar esa cantidad. Pero si bien entendemos por medio de la historia, hace 100 años atrás, la población era 7 veces menor que lo que es hoy. Y en cuestión de 100 años ha avanzado la tecnología, las poblaciones han crecido, los países. Y esta palabra dice que los hijos de la desamparada, de la estéril, vendrán a ser más todavía. Y era un motivo de esperanza, porque esta palabra estaba llegando en medio de una condición donde no había una esperanza aparente, en medio de una condición donde las promesas de Dios para el corazón de sus hijos eran que regresarían nuevamente a su lugar. Pero a pesar de ser poquitos, a pesar de que en un comienzo quizás digan: somos solamente unos pocos los que estamos aquí, los que hemos podido contarlo, los que hemos podido volver, el Señor les habla y les da una promesa de que la descendencia sería muy grande, de que la bendición sería mayor. Y entonces Dios dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz,
levanta canción y da voces de júbilo, canta a Dios. Comienza a cantar a Dios y gózate. Ahora, a medida que se va desarrollando este capítulo, tú puedes entender que el Señor hacía referencia a una condición en la cual una mujer podía sentirse humillada, deshonrada, triste. Pero sin embargo, Dios le habla. Dios le habla a un corazón que hoy se siente lejos. En un momento de nuestra vida estuvimos lejos de Dios, desamparados, tristes, en amargura, sin esperanza, sin fe, sin Dios, sin posibilidad de quizás de ver algo diferente en nuestra vida, de que algo pudiese cambiar. Pero en un momento la palabra de Dios llegó a nuestro corazón, la palabra del Señor llegó a nuestra vida. Y aquí dice algo maravilloso, porque cuando tú le crees a Dios, cuando la promesa de Dios viene a tu vida, y en medio de una situación donde para ellos esto representaba un nuevo comienzo, de tal manera que muchos no quisieron regresar, muchos no quisieron volver a la ciudad porque tenían que empezar de nuevo. Tú miras las ciudades hoy en medio de la guerra, y aquellas personas aún volviendo a sus ciudades tienen que tener la idea de que tienen que comenzar de nuevo. Sus casas ya no existen, sus barrios no están más, sus escuelas, los hospitales, todo lo que estaba allí ya no existe más. La ciudad debe ser reconstruida. Y hay muchos que no volverán. Hay muchos que no querrán volver a su nación. Muchos que quedarán en países limítrofes. Personas que encontrarán su lugar en otras tierras y que no querrán volver. Porque dirán, estamos bien aquí, estamos seguros aquí. No quiero volver, no queremos volver a ese lugar. Por más patriotas que sientan, o por más anhelos, o por más tristeza que venga a su corazón al recordar su lugar, su país, su tierra. Sin embargo, muchos volvieron, aunque era un número pequeño. Entonces Dios le da una promesa de restauración, una promesa que les habla de que un día todo sería diferente y que Dios no enviaría a nadie para hacer su obra. Una mujer que quedó viuda, desamparada, en soledad, en tristeza, en amargura. Ahora el Señor le dice a aquella que era estéril que levante voces. ¿Por qué? Porque los hijos de la desamparada serán mayores. Pero no solamente los hijos de la desamparada, es la promesa de Dios para aquel pueblo que crecerá, aquel pueblo que escucharía su voz a las orillas del mar, aquella ciudad que comenzaría a ver la gloria de Dios, aquellos pueblos que escucharían la palabra y el reino de los cielos acercándose a sus vidas, sino aquel y aquellos que comenzarían a creer. Cuando el Señor ora por sus discípulos, el Señor no solamente ora por sus discípulos, porque Él dice, Señor, oró por ellos y por los que han de creer por la palabra de ellos. El Señor no oró solamente por sus discípulos, el Señor oró por aquellos que creerían en su palabra, por aquella obra que continuaría, por los hijos de la desamparada, por los que se multiplicarían día a día, por aquellos que creerían en el nombre del Señor. Hoy en medio de la sociedad en la que vivimos, muchos rehúsan creer en el nombre de Dios. Hay quienes se debaten y dicen, no, Dios no está bien dicho. Jesús es un nombre pagano. Hay que llamarlo de otra manera. Hace poco me llegaba un audio de una persona que decía que Jehová es el diablo. Y hoy tú puedes ver tanta confusión, tanto engaño, tantas personas que comenzaron a agarrar la Biblia y comenzaron a confundirse. Cuando Jesús le dijo a aquellos que estaban y se acercaban a los fariseos, cuando el Señor le dijo, vuestro padre es el diablo, dice, hizo referencia a Jehová. Una locura, una herejía. Pero hay personas que hoy están pensando esto. Hay personas que dicen, no, Jesús así no es así. A Jesús hay que llamarlo de otra manera. Dios no tiene un conflicto con su identidad. Tú puedes estar en cualquier nación de la tierra y tú llamas al Señor. Y quizás alguno dirá, no, pero debe ser llamado Yeshua HaMashiach. Si no, Dios no responde. Sin embargo, la palabra nos habla de que
el Señor le ha dado un nombre por sobre todo nombre. Y hemos visto a lo largo de los años cómo ese nombre representa la autoridad, cómo en ese nombre los demonios se sujetan, cómo en su nombre la obra es hecha. Los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora hay quienes dicen no y le buscan miles de explicaciones. El Señor no envía a nadie a hacer su obra, sino que esta palabra nos habla acerca de aquel que se acerca al corazón. Por eso dice el amor eterno de Dios, las promesas de un amor incondicional, las promesas de Dios en un amor que sería para siempre. Y a pesar de que hoy puedas estar en tristeza, en amargura, quizás viviendo así, como lo dice estos primeros 5 versículos de este capítulo, en medio de la tristeza, del desánimo, pero sin embargo Dios dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. Las tiendas, cuando el Señor dice, bueno, tienes que ensanchar la tienda. Aquel que no tenía esperanza de que bendición podría venir sobre su vida, ¿para qué ensanchar la tienda? ¿Para qué expandirse? ¿Para qué el ángel sale a medir una ciudad vacía? Para decir que no caberían los animales, no caberían tanta bendición. El Señor, utilizando el ejemplo, le dice: ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. No te quedes corta en esto. Tienes que ensanchar las tiendas, tienes que extender las estacas, tienes que ampliar, porque la bendición que viene para tu vida será muy grande. Cuando llegamos a los caminos de Dios, hay veces que escuchamos palabras como estas, en los cuales tenemos que ensanchar en nuestra vida, tomar esas estacas, tomar las cuerdas, hacerlas largas, expandir la tienda. En aquel tiempo se movían así, habitaban en tiendas, y esto representaba aquel lugar en su vida, pero aquel lugar que comenzaría a prosperar, que habría bendición. Habla de los hijos, y los hijos, si bien hoy son una bendición, Dios nos ha dado a los hijos como una bendición para poder guiarlos. Cuanto más en la antigüedad, que una mujer que no tenía hijos era considerada una mujer maldecida. Una mujer que no podía tener hijos era como una mujer que no podía estar completa en la vida. Era el propósito en su vida. Por eso no había nada más que una mujer estéril o una mujer que quedaba desamparada, que pudiese representar la angustia y el dolor de alguien que se siente triste, abandonado, de alguien que está solo. Pero en medio de esa condición, Dios hace la comparación de un esposo, de alguien que viene a tomar a aquella mujer que ha quedado en esa condición. Y Dios dice: quizás te abandoné por un tiempo, quizás por un tiempo estuviste así. Lo cierto es que al llegar al camino de Dios, o antes, mejor dicho, muchos de nosotros caminábamos en esa condición, desamparados, amargura en el corazón, en medio de nuestros pecados y en medio de nuestros deleites, en medio de lo que para nosotros era algo bueno. No hallábamos quizás la esperanza en nuestro corazón de un día diferente. No pensábamos quizás en cosas como estas. Pero Dios le da una promesa a un pueblo que atravesaba tiempos de dificultad, a una nación que un día sería restaurada, a una nación que un día vería la gloria de una manera tremenda. Y el Señor le dice: ensancha tus tiendas, comienza a reforzar tus estacas, comienza a plantar firme en aquel lugar, porque la bendición de Dios sobre tu vida no entrará en este lugar. Debes expandirte, porque el Señor comenzará a multiplicarte en sobremanera. ¡Aleluya! Y aleluya, santo es nuestro Dios. El Señor le dice: no temas, pues no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. La afrenta de aquella mujer que quedó viuda, la afrenta de aquella mujer que hoy está desolada, que hoy está entristecida por la vida que está llevando.
Alguno dirá, pastor, pero esto habla de una mujer viuda, una mujer estéril que anhela tener a sus hijos, pero sin embargo no puede tenerlos. La promesa de Dios de la multiplicación, la promesa de Dios de la bendición que se expande, de la bendición que viene, del tiempo que cambia, del tiempo que será diferente. Bueno, esto no es diferente a nuestra vida, porque cuando llegamos a los caminos de Dios, Dios comenzó a transformarlo. Y los tiempos que vivimos fueron diferentes, porque mientras que estábamos en el mundo, restábamos, dividíamos, todo era mal. Todo era malo en nuestro corazón. Aun cuando tratábamos de hacer las cosas bien, aun cuando tratábamos de mejorar, aun cuando tratábamos de superarnos en la vida, sentíamos que no teníamos resultados, sentíamos que no funcionaba, que por alguna extraña razón parecía todo estar en contra de nuestra vida, parecía que no teníamos mejores resultados, que las cosas no nos iban como nosotros esperábamos o como queríamos. Pero al llegar al camino de Dios, de repente, algo comenzó a cambiar. Algo comenzó a ser distinto en el corazón. Y una de las cosas que más toca el corazón de aquel que llega a los caminos de Dios es saber que uno no merece ese amor. Es saber que uno se siente en aquel momento como alguien que le están haciendo un chequeo médico y comienzan a decirle todo lo que hay. Dios por medio de su palabra comienza a mostrarnos qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque antes de llegar a la palabra de Dios, quizás tú decías, yo soy una buena persona. Yo trabajo, no le hago mal a nadie. Está bien, consumo cigarrillo, consumo alcohol, pero lo hago con mi dinero. No le hago mal a nadie, soy una buena persona, trato de esforzarme. Quizás cometo errores como padre, pero ¿quién no comete errores? Todos cometemos errores en la vida, todos fallamos o de alguna manera tenemos debilidades. Y teníamos ese pensamiento, pero Dios se acerca a nuestro corazón, la palabra de Dios comienza a llegar a nuestra vida, las promesas de Dios comienzan a poder entrar en nuestro corazón. Porque la promesa de Dios en nuestro corazón es lo que nos da la esperanza para continuar. Dios le trae esta palabra, Dios le trae esta promesa a los hijos de Dios para que ellos pudiesen avanzar sabiendo que un día las cosas serían diferentes, que un día aquella amargura, la desolación, la tristeza, todo lo que ellos habían vivido. Imagínate una nación que fue llevada cautiva, que fueron llevados en aquella condición, que tuvieron que ver la muerte, la ruina, su ciudad destruida y todo lo que eso representa. Ahora, estando allí en el exilio, ¿qué clase de vida tenían? Muchos de ellos ya no tocaban sus instrumentos, muchos de ellos ya no querían adorar a Dios. Había amargura en su corazón, estaban lejos de su tierra y todo le traía nostalgia al corazón, ya nada sería igual. Y decirle a alguien que está en medio de la tristeza, en medio de la amargura, en medio de aquella condición, canta, regocíjate, da voces de júbilo. Uno dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a cantar alegremente? ¿Cómo voy a dar voces de júbilo? Bueno, tú llegas aquí y en el momento que comienza la reunión comenzamos a alabar a Dios. Quizás tú estás en medio de tus problemas, quizás tú estás pensando en destruir tu familia. No por destruirla, no porque tú quieras destruirla, sino porque estás al borde de una separación. Y el matrimonio se destruirá. Y llegas por medio de las deudas, por medio quizás de una enfermedad, por situaciones difíciles en tu corazón. Quizás sin ganas de tener júbilo, sin ganas de tener alegría, sin motivos para regocijarte o para cantar a Dios. Pero esta promesa hace que en medio de la dificultad, en medio de la amargura, en medio del abatimiento, levantes un cántico a los cielos, creyendo en la promesa de Dios de que un día tu vida será diferente, de que un día tu corazón sería cambiado, tu vida sería transformada. Y aquella, dice la palabra, la estéril, la que no podía dar a luz, la que no tenía esperanza, dará a luz. Y la descendencia de ella será muy grande. El Señor le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tienda, mira al cielo.
Contempla las estrellas, puedes contarlas, así será tu descendencia. Tan grande. Abraham le dijo al Señor acerca de esto. Dios refuerza la idea y el Señor le dice: sal y mira la arena allí en el mar. Tú puedes contar los granos de la arena en la playa. El Señor le dijo: así será tu descendencia, innumerable como la arena del mar. Imagínate lo que hace eso en el corazón de un hombre. Una esperanza de que algún día lo que comenzó como una fe inquebrantable se transformarían en hombres y mujeres de fe que seguirían al Señor, que caminarían en la fe, que la fe de aquellos daría fruto hasta hoy en día. De tal manera que Abraham es llamado el padre de la fe. Dios lo lleva a tomar decisiones en su vida, decisiones duras y difíciles. Dios le habla a un pueblo en medio de una situación extrema y difícil. Pero el Señor le habla para mostrarles que Él tenía un plan y que la condición en la cual ellos se encontraban llegaría a su fin. Y que el Señor no sería como aquellos esposos que a veces han tomado y que no les han servido para nada. Esto hace referencia en muchas ocasiones a los ídolos. Antes de llegar al camino de Dios, quizás tenías tus ídolos. Quizás ibas y le pedías a un santo que pueda ayudarte. Quizás no tenías trabajo y decías: bueno, tengo que ir y prenderle una vela a San Cayetano. Quizás tenías problemas en algún área de tu vida, ibas y le pedías a un santo. Ibas y te refugiabas en alguien para que pueda ayudarte. En medio de la amargura y del dolor, las personas buscan un refugio. ¿Por qué tantas personas hoy caen en una secta? Tantas personas hoy son confundidas, porque en medio de su dolor y el quebranto en su corazón salen a buscar una respuesta para su vida. Salen a buscar el consuelo de aquel que se siente así. Entonces se refugia, pero se refugia en aquel que no puede consolarla. Se refugia en aquel que muchas veces trae una calma momentánea. Hay personas que hoy tú quieres hablarles acerca del Señor y te dirán: no, a mí déjame así, porque en un momento de mi vida yo estaba mal y clamé a mi santito, le pedí, le recé y hoy me siento mejor. Estaba muy mal, estaba atravesando un problema y yo le pedí y hoy me siento bien. Entonces, cada uno con su creencia, cada uno con lo que quiera. Bueno, aquí el Señor dice: no, esta obra no será cualquiera. No será cualquiera el que vendrá a ocupar el lugar. La viuda no sería ahora restablecida su vida. Cuando una mujer quedaba viuda, la palabra nos cuenta acerca de la historia de Ruth. Bueno, ella junto con su suegra habían quedado así, desamparadas. Su esposo había muerto, el esposo de Noemí también. De tal manera que ahora ella decía: llámeme Mara, amargura había en su corazón. Buscando la providencia y buscando un futuro mejor, se fueron a otra ciudad. Y allí le tocó perder a sus hijos, a su esposo. Así que ahora regresaría nuevamente. Hay veces que los hijos de Dios se alejan del Señor buscando algo mejor. Buscando algo mejor para sus vidas. No necesariamente buscando otro Dios o una salida para sus problemas diferentes, sino detrás de una prosperidad económica, de una bendición. Así como fueron ellos a buscar un futuro. ¿Por qué? Porque donde ellos estaban no había escasez de alimento, era un tiempo de dificultad. Pero cuando nuestra vida está en Dios, aún en medio de esas condiciones o situaciones, el Señor no nos desampara. La bendición de Dios estará sobre nuestra vida. A ella le tocó perder todo y entonces volvió a su ciudad. Pero allí se encontraba un hombre llamado Boaz que podía redimirlas, que podía tomar por esposa a Ruth y redimir la situación, la condición de ellas.
Bueno, aquí en pocas palabras el Señor está diciendo: yo soy el que voy a redimirte. No será un hombre, no será alguien que pueda fallarte, no será alguien que pueda quedar a mitad de camino, no será alguien que pueda defraudarte. Por eso el Señor le dice: no temas, pues no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Te olvidarás de la vergüenza. ¿Sabes con cuántas palabras, con cuántas personas he hablado que me decían: pastor, me da vergüenza contarle lo que yo hacía, me da vergüenza contarle cómo yo me drogaba, me da vergüenza acordarme de aquella vida, de todas las cosas malas que hice, me da vergüenza mirar atrás y ver el hombre que era, la mujer que era, me da vergüenza recordar ese dolor y cómo no me importaba nada, cómo no me importaba lastimar ni herir, cómo no me importaba la vida de otros. Hoy quizás alguno diga: bueno, pero es un testimonio poderoso, pero hay quienes dicen: no, es vergüenza para mí. A mí me da vergüenza esto porque no era una buena persona. Era una persona que dañaba a otros, era una persona que hacía lo que sea para consumir drogas, era una persona que no entendía y no conocía el amor de Dios. Pero el Señor le habla hoy a ese corazón, a aquella persona que hoy debe tomar la palabra de Dios y entender que el Señor comenzará a traer bendición sobre su vida. Y cuando tú crees en la palabra de Dios, entonces es tiempo de que comiences a ensanchar los espacios en tu tienda, que comiences a fortalecer las estacas, las cuerdas, y que te prepares para la bendición. En medio de una condición de ruina, decir que vendrá bendición es como una promesa ilusoria, es como algo que sería tan lindo que pase. Pero Dios no está dando aquí una promesa al viento o una palabra suelta, sino que Dios dice: tienes que hacerlo, tienes que confiar. Por eso nos llama a que podamos hacerlo esto y podamos confiar. Y dice: no seas escasa. No seas escaso en tu vida. Hay veces que somos escasos para la obra de Dios. Hay veces que no queremos hacer, sabemos que podemos ir más allá, pero decimos: no, con esto está bien. El Señor en un momento enseñaba diciendo: aquel que te pida que camines una distancia, una medida, ve con él 2. Haz algo más. Haz algo que te represente en tu vida un esfuerzo. Haz algo más. Dice la palabra: aquel que te pida, dale. Al que quiera tomar tu túnica, ofrécele también tu capa. Dios siempre nos lleva a que podamos hacer algo más. ¿Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio? Mas yo digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El Señor siempre nos lleva un poco más. Por eso dice: no seas escaso. No seas escaso para servir a Dios. No seas escaso para la obra del Señor. Porque si vas a hacer algo, hazlo sabiendo que Dios va a multiplicarte, que no va a caber tanta bendición en tu vida. Creyendo y confiando, preparándote para ese día. Pero si por ahí quedan dudas, el Señor dice: no temas, no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Aquella vergüenza que había en tu corazón por medio del pecado, aquello que representaba en ti una aflicción, una lucha, aquello que representaba la deshonra y un camino el cual ya no quieres recordar. El Señor dice: no temas, porque todo eso lo olvidarás. O te acordarás de ellos como aguas que pasaron. Alguno dice: quizás me olvidaré de todas las cosas malas que hice. Podré olvidarme de todo lo malo que me ha pasado. No necesariamente que tú hiciste, sino todo lo que has tenido que sufrir. Porque quizás alguno diga: yo fui abandonado, fui despreciado de mis padres. Tuve que criarme en esa condición, tuve que vivir así. Quizás una mujer hoy se sienta de esa manera, desamparada, desolada, vacía, triste, en amargura, sin saber qué esperar, sin nadie a su alrededor.
Hay veces que hay influencers que andan en la calle y hoy hacen todo tipo de videos. Y hay algunos que salen a la calle y le dicen, mira, estamos haciendo un experimento social. Puedes llamar a alguna persona, a la que más quieras, y decirle cuánto lo amas, para que ellos puedan aprender a apreciar el tiempo y lo importante que es decirle a alguien cuánto lo amas. Esa es la idea del experimento. Pero una oportunidad se encontraron con alguien que le dijo, no tengo a nadie en la vida. ¿No tienes a nadie a quien llamar? No tengo a nadie. No tengo hijos, no tengo padres, no tengo familia, no tengo nada. Estoy solo. ¿Y a quién llamas? ¿A quién llamarías cuando no tienes a nadie en la vida? ¿A quién recurres cuando no te queda nada? ¿A quién recurres cuando no te queda esperanza? ¿A quién vas cuando te sientes tan vacío? Bueno, hoy los hombres corren y buscan la forma de poder acallar ese dolor en su corazón. Pero esta palabra viene para decirte, no temas, pues no serás confundida, no te avergüences, porque todo lo que ha pasado en tu corazón, todas las aflicciones que has tenido que vivir, todas las cosas difíciles que te han pasado, dice, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque yo restauraré tu corazón, porque yo quitaré las heridas del alma, porque yo sanaré aún lo más profundo de tu ser. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Dime, ¿quién puede hacer eso? ¿Qué médico puede entrar hasta lo más profundo del alma y sanar las heridas del pasado? ¿Quién puede hacer que olvides aún lo que te atormenta? ¿Quién puede hacer que aquello que un día te causó tanto dolor hoy sea fortaleza? ¿Quién puede hacer aquel que transforme toda maldición en bendición? Porque para ti te representa la vergüenza, pero esa vergüenza representa a aquellas vidas que conocerán tu testimonio, que conocerán lo que Dios hizo contigo y se animarán a creer, se animarán a confiar. Quizás digas, yo tuve una vida de vergüenza, no quiero contarla, me avergüenzo de ella. Pero Dios dice, te olvidarás de eso, ya no temas, ya no te avergüences por el tiempo de tu juventud, por lo que has tenido que pasar, por lo que has tenido que vivir, de la afrenta y de las situaciones tan terribles. El Señor le da una palabra a un pueblo que había sido llevado cautivo. Imagínate la deshonra de sus hijas, sus esposas, sus mujeres, el tener que ser menospreciado en una nación con costumbres diferentes a las de ellos, con dioses diferentes. Pero de tal manera el Señor le habló a su corazón que le dijo, ahora servirás a otros dioses, porque no quisiste entender, porque no quisiste tomar mi palabra, ahora terminarás haciendo así, terminarás sirviendo a otros dioses. Pero piensa en la condición de alguien que está lejos de su lugar, extraviado, y que parece que no hay una esperanza de volver a surgir. Dios le da la esperanza de que volverían y que volverían a crecer, y no solamente crecerían, sino que sería innumerable su bendición. Ahora el Señor les dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. El Señor dice, no, aquí el que tomará el lugar, el que va a sacarte, el que va a quitarte de la ofrenda, el que va a tomarte como esposa, es el Señor. El que va a tomar tu vida para transformarla, dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Esto hace referencia para que ellos puedan tener presente las victorias de Dios, lo pasado. Cada vez que el Señor se refería a su pueblo en diferentes ocasiones, el Señor hacía referencia, así como te saqué de Egipto con brazo, con mano poderosa, así como te liberté, así como te sané, así como te guié, así como te di provisión en el desierto, en los lugares quizás más difíciles. Aún de la piedra brotó agua. Entonces, ¿cómo no estaré contigo? Dios le dice, tu marido, aquel que va a tomarte de aquella condición. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahora quita del foco una mujer, porque la idea aquí no es una mujer.
sino que la comparación es de alguien que sufre, de alguien que sufrió deshonra, soledad, y que necesita ser restaurado, de aquel que ha vivido penurias, y de aquel que desde su juventud tuvo que enfrentar aflicciones y dificultades en su vida, que le representan en el corazón un dolor y una carga. Porque así llegamos al camino de Dios, cargados, trabajados, pero el Señor dijo: venid a mí porque yo los haré descansar. Llegamos con una carga que aún en problemas simples de la vida son un peso tan insoportable. Pero cuando el Señor está en nuestra vida, allí podemos ver las cosas claramente. Así es el Señor el que transforma nuestra tristeza en baile, dice la Escritura. Nuestro lamento en gozo. Es Dios el que toma nuestra vida, así como estás, en la condición en la cual te encuentras hoy. Y el Señor comienza a transformarte. El Señor comienza a cambiar para siempre tu vida. El Señor da el ejemplo de una mujer estéril. Da el ejemplo de una mujer viuda. Condiciones de mucho dolor y de mucha desesperanza para una mujer en aquel momento. De una situación terrible para sus vidas. Pero el Señor utiliza este ejemplo para hablarle al corazón de hombres, jóvenes, ancianos. Aquel que hoy se siente así. Aquel que hoy se encuentra en medio de esa condición y que su vida quizás le representa un momento de dolor. Aún sus recuerdos son dolorosos en su corazón. Entonces, Dios le habla y dice: algún día no será así. Las cosas serán diferentes. ¿Sabes por qué? Porque el que tomará tu vida para transformarte, el que tomará tu corazón para cambiarte para siempre, será el Señor. Y dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu redentor, aquel que tiene el poder para redimirte, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque nosotros no necesitamos un Dios para cada cosa. En la antigüedad tenían un Dios para cada día. Y aún había personas que tenían así en sus almanaques un Dios para cada día, un santo para cada día, para pedirle por situaciones diferentes, por situaciones en su vida para cada dificultad. Es decir, si no tengo trabajo, le pido a este santo. Si tengo problemas en cuanto a mi matrimonio, entonces le pido a este. Si tengo quizás otra dificultad en mi vida, voy y recurro a otra cosa. Pero nosotros no tenemos un santo para cada día. No lo necesitamos. No necesitamos quizás alguien que pueda traer bendición cuando no tenemos bendición económica. No necesitamos pedirle al Dios de la lluvia que las lluvias desciendan. No necesitamos pedirle al Dios del sol porque la lluvia ya es demasiado y los campos están inundados. No necesitamos hacer esto. Porque nuestro Dios, dice la palabra, será llamado Dios de toda la tierra. No necesitamos un Dios para cada día. Porque hoy tú puedes estar triste en amargura, con tristeza en tu corazón, con desánimo, atravesando problemas matrimoniales, aún atrapado por las drogas o por la depresión, sin poder salir. Pero cuando tú clamas al nombre de Jesús, entonces tus oraciones serán contestadas. Entonces la palabra de Dios vendrá sobre los cielos, vendrá sobre tu vida y te hablará a tu corazón. Aleluya. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Otra versión de las Escrituras dice: canta, mujer estéril, tú que nunca has tenido un hijo. Prorrumpe una canción y gritos de júbilo. Alguien que ahora está alegre. Alguien que su vida es transformada. ¿Cómo puedes pasar de la desolación, de la amargura, de la tristeza, al júbilo, al canto, a la esperanza? ¿Cómo puedes pasar de la pérdida a la ganancia, a la bendición? ¿Cómo puedes pasar de la esterilidad a un vientre fértil, a una descendencia numerosa? Bueno, Dios, el Señor que se acerca a tu corazón, es aquel que hace esa obra. Tú no puedes hacerla. Tú no puedes redimirte a ti mismo. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Yo no puedo pagar por mis pecados a menos que sea con mi vida. Pero el Señor tomó tu lugar para pagar.
Tomó tu lugar para que hoy tú puedas tomar esta promesa en tus manos. Para que tú puedas entender, varón, que aquella mujer estéril representa aquel creyente hoy que está quizás viviendo tiempos de amargura, tiempos de dolor, de quebranto. Como aquella persona que no conoce a Dios. Aquella persona que en medio de su juventud tuvo que vivir situaciones terribles. Porque así muchos de nosotros hemos llegado en medio de una situación terrible para sus corazones. Sin embargo, Dios habló a su vida. Porque cuando estabas en medio del dolor, el Señor te habló. Cuando yo me encontraba en medio de una situación difícil para mí, siendo joven tenía que tomar alcohol para poder dormirme, porque no le encontraba mucho sentido. Porque a veces la soledad era como una voz muy fuerte. Cuando llegaba la noche y no había nadie y me sentía solo y no sabía qué hacer, entonces allí es cuando el corazón de los hombres busca un refugio. Busca algo en que refugiarse. Para algunos es la droga, para otros es el alcohol, para otros será la noche, las mujeres. Para algunos será confiar y poner su corazón quizás en una estampita, en un santo, en una religión. Pero esta palabra viene para decirte que aquel que puede restaurar tu vida y aquel que puede transformar tu corazón, y de hecho lo hará, es el Señor. El Señor no enviará a alguien para que te tome como esposa. El Señor no enviará a alguien para que tome ese lugar, sino que dice: yo mismo lo haré. Yo mismo tomaré ese lugar. Nadie ocupará ese lugar. Nadie vendrá para redimirte. Nadie vendrá para salvarte. Porque dice la palabra: no hay mayor amor que que aquel que pone su vida por sus amigos. El Señor dijo: nadie me quita la vida. Esto no se trata, muchos dicen: ¿quién le quitó la vida al Señor? Él dijo: nadie me quita la vida. Nadie me quita la vida, nadie me mata a mí, sino que yo la entrego. Nadie le arrebató la vida al Señor, sino que Él dijo: yo la entrego. Porque tengo el poder para poner mi vida y para volver a tomarla. Y tengo el poder hoy para sacarte de la aflicción, de las tinieblas. Porque dice la palabra que al tercer día el Señor resucitó con poder y gloria. Se levantó de entre los muertos para darnos vida juntamente con Él. Para restaurar nuestros corazones. Para que haya una promesa de esperanza diferente. ¡Aleluya! Y aleluya. Por lo tanto el Señor dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, el Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Tú no necesitas a alguien más. El Señor dice: yo ocuparé ese lugar. El versículo 6 dice: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Una mujer abandonada, una mujer repudiada, alguien que nadie quiere. Así dice el Señor: en esa condición te llamé. Cuando quizás todos te rechazaban, cuando no encontrabas la solución para tu vida, cuando no tenías esperanza. Yo no sé cómo llegaste a los caminos de Dios, pero yo llegué así, sin esperanza, sin fe, abatido, resignado, sin saber qué podía pasar, pero diciendo: bueno, quizás Dios pueda cambiarme, quizás Dios pueda hacer algo en mi vida, quizás Dios pueda cambiar mi realidad. Yo decía: lo necesito. Pero ¿sabes por qué decía que lo necesitaba? Porque ya había intentado y nada me funcionaba. Quería salir adelante y no podía. Quería vencer y nada me salía bien. A veces que hablas con personas que te dicen: sabes, salí a trabajar, no conseguí trabajo. El trabajo que tenía lo perdí. El auto se me rompió. Con mi esposa estamos para separarnos. Mis hijos, un desastre. Todo está mal. Todo está mal en su vida. Y es una carga tan dura que en un momento ya no aguantas más y dices: ya no quiero vivir más.
Ya no quiero esta vida. Es insufrible, es insoportable. Todos los días lo mismo, todos los días pasar por lo mismo. Y llega el momento en el cual te sientes asfixiado, te sientes angustiado, lloras, vas camino al trabajo y vas llorando, vas mal, triste. La mujer se queda en la casa, el marido se va angustiado, la mujer se queda en la casa sufriendo, llorando por los hijos, por la vida que tiene, porque es infeliz, porque se dio cuenta que tomó malas decisiones en la vida. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer cuando no das más? ¿Qué hacer cuando te encuentras así, desamparado? Y que aparentemente no hay nadie que te pueda ayudar. No hay nadie que pueda sacarte de esa condición. No hay nadie que pueda devolverte la esperanza de que algún día lo que no podía crecer, lo que estaba muriendo, ahora comience a nacer algo diferente. Pero esta palabra viene para decirte eso. Donde no había vida, habrá vida. Y donde quizás podías decir, había vida. Pero los hijos que habla aquí y hace referencia, los hijos de aquella mujer que era casada, no serían tantos como los hijos de la desamparada, porque serían muchísimos más. ¿Cuántas personas hoy creen en Jesús? ¿Cuántos cristianos hay en este mundo? ¿Cuánto se ha multiplicado la palabra de Dios? A los hijos de Dios, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Y tú puedes ver en diferentes lugares del mundo ser perseguidos, oprimidos, pero el pueblo de Dios se multiplica. Las religiones han planeado y han tramado quizás poder buscar la forma para que el cristianismo no siga expandiéndose, para que estas iglesias no sigan creciendo, para que la palabra de Dios no siga avanzando, no sigan ganando terreno en Latinoamérica, en diferentes países. Pero lo cierto es que nadie podrá frenar lo que Dios ya determinó. Nadie podrá detener la obra del Señor. El Señor dijo, los hijos de la desamparada serán mayores, serán muchísimos. Entonces prepárate para la bendición que Dios tiene para tu vida. Prepárate para aquello que tú le has pedido a Dios, quizás en este tiempo. Quizás hay quienes digan, Señor, yo quiero poder servirte, quiero tener, Señor, el ministerio, la promesa que hay en mi corazón. Bueno, dice la palabra, prepárate, ensancha tu tienda, no seas escaso. Comienza a buscar de Dios, comienza a prepararte. Nadie dice me preparo luego. Nadie tiene el título universitario para estudiar después. Primero estudia, se forja, se prepara y luego de aquella preparación es cuando puede ejercer y luego encontrará la experiencia. Es decir, nadie prepara la tierra, pone la semilla y espera que el fruto crezca el otro día. Es una labor, un trabajo en el cual tienes que aplicar la fe. Por eso Dios te habla por medio de su palabra y te dice, ensancha tu tienda, toma las estacas y comienza a prepararte. No tengas temor de lo que había en tu vida. ¿Por qué? Porque quizás tú digas hoy, pero Señor, yo era una persona drogadicta. Señor, yo era una persona que no podía hablar con la gente. Me cuesta mucho hablar, no tengo un buen léxico, no hablo bien, no tengo facilidad de palabras. Señor, leo la Biblia y no me acuerdo nada de lo que leo. El Señor dice, no temas. No temas ni de lo que te ha pasado, no temas de lo que has vivido, no temas de las dificultades en tu juventud, no temas del dolor y el quebranto en tu corazón, porque yo transformaré tu vida. Yo tomaré tu vida. No es cualquiera el que viene a ocupar ese lugar. No es cualquiera el que viene a sacarte del cautiverio. No es cualquiera el que viene a tomar tu vida para llevarte a un tiempo de gloria y a un tiempo de bendición. Dice la palabra, iremos de gloria en gloria y de poder en poder. ¡Aleluya! Y en Sion veremos al Señor. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dios habla al corazón de los hombres que hoy quizás llegan en una condición similar a aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Hombres que lo han perdido todo. Hombres que le tocó perder a sus hijos. Hombres que vivieron de cerca el dolor, la aflicción. Hombres que pasaron hambre. Hombres que tuvieron que ver sus vidas ser marginadas, que tuvieron que vivir en medio de la pobreza.
el desprecio de la sociedad, la deshonra y tantas situaciones duras que a veces las personas tienen que enfrentar en este mundo. Pero a pesar de todo eso, Dios te da esta palabra para que entiendas que sin importar todo eso, sin importar la dificultad y sin importar todo lo que has tenido que vivir, el Señor te da una promesa de bendición de que todo esto cambiará porque el Señor vendrá a tu vida. Y Él tomará el lugar. Y el Señor al tomar su lugar. Pero el Señor no puede entrar en tu vida si tú no abres tu corazón. El Señor no puede entrar en ti si tú no lo permites. El Señor por medio de su palabra golpea el corazón, nos llama. Pero somos nosotros quienes abrimos la puerta, somos nosotros quienes dejamos que Él se haga. Dice la palabra, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. Pero está en ti en que tú digas, Señor, tú eres mi creador, tú eres mi hacedor, tú eres mi redentor, tú eres mi salvador, tú eres, Señor. Tú eres todo para mí. Te necesito. Cuando el hombre llega al lugar o a la condición en la cual dice, Señor, te necesito, y reconoce que necesita a Dios. ¿Por qué? Porque antes quizás pensaba que necesitaba las drogas para tener alegría, o el alcohol para evitar los problemas, o irse lejos para escaparse. Pero hoy entiendes que lo que necesitas no es escaparte o escapar de la realidad, o lastimar a otros para que sientan lo que tú sentiste, o pagar con la misma moneda, sino que lo que necesitas es que tu corazón sea limpiado, que no tengas temor, porque el Señor dice, ya no serás confundida, no te avergüences de las cosas del pasado. El Señor hará que te olvides de todo eso, que ya no lo recuerdes de esa misma manera. Aquellos que hemos sido restaurados por Dios, ya no recordamos los golpes de la vida con el dolor. Aquellas personas que hoy cuentan lo que han vivido y siguen llorando y siguen sintiendo amargura en su corazón, es porque aún está dañando su corazón el pasado y necesitas entregarle eso a Dios. Si tú todavía cuentas la historia de que fuiste abusado o que fuiste abandonado o que viviste cosas terribles y aún lloras por eso, es que aún esa herida está ahí, es que aún te sensibiliza el recuerdo de lo que te ha pasado. Pero el Señor dice, no temas, entrégame tus cargas, entrégame aún lo más secreto, lo que solo tú conoces y Dios conoce, porque quizás nadie más sabe lo que has vivido, nadie más sabe lo que has enfrentado o las cosas que te han avergonzado en la vida. Pero lo que sí debes saber es que el Señor dice, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Del momento que quedaste así desamparado, que quedaste en esa condición, solo, ya no habrá más memoria. El Señor toma nuestros pecados, nuestros errores y los arroja al fondo de la mar y dice, yo no me acuerdo más. Hoy el Señor perdona tus pecados y tú vas a la media hora y le dices, Señor, perdóname por lo que hice. Y Dios dice, no sé de qué me estás hablando. Ya no hay ahí nada más. Si hoy le entregas tus cargas al Señor, Él va a redimirte. Dice la palabra que aún su brazo está extendido para sanar, para redimir. Y Él tomará ese lugar, no cualquier otro. No un santo, no nada externo. Dice, Señor, yo tomo ese lugar, yo soy tu esposo. Yo soy el que puede salvarte y el que puede restaurar tu vida y transformar tu corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle en esta noche su corazón al Señor, que pueda hacer esta oración de fe, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, donde quiera que te encuentres, que puedas abrirle tu corazón al Señor y dejar que el Señor sane las heridas. Y solamente será un recuerdo, pero no causará dolor, porque habrás sanado. Deja que el Señor restaure tu corazón, deja que Él transforme tu vida, deja que el Señor restaure tu matrimonio, tu economía, deja que Él restaure tu ministerio. Solamente entrégale tu corazón, confía en Él y Él hará, dice la Escritura. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida.
Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Aleluya y aleluya, santo nuestro Dios.